A pesar de que la variante Omicron poco a poco tiene registro en más entidades del país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues sostuvo esta mañana en que pues hasta el momento la evidencia muestra que Omicron es una variante claramente más transmisible, pero produce menos enfermedad grave. Y enfatizó que la inmunidad producida por la vacunación y COVID-19 sigue siendo eficaz. Esto lo dijo. Sobre la variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento, la evidencia sigue siendo la que hemos comentado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Y bueno, pues esto es cierto. Le agradezco mucho, como siempre, que platique con nosotros en este espacio el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo. Y pues, doctor, ¿es verdad? ¿Qué está pasando con Omicron aquí en nuestro país? Buenos días. Hola, Wendy. Todavía está, digamos, en un periodo de transición. Estamos un poco ante la calma que precede a la lluvia, porque estamos saliendo ya del pico Delta. En México todavía, de hecho, la mayoría de los casos, por lo que sabemos, son Delta. Omicron va a empezar a entrar poco a poco, principalmente seguramente en grandes ciudades como Ciudad de México o ciudades fronterizas o Guadalajara, Monterrey, pero eso lo veremos seguramente a los primeros meses de 2022. En este momento estamos en un periodo, digamos, de tensa calma. Perfecto. Hemos escuchado este término, doctor, a ver si nos los podría explicar. El COVID largo, que dicen que, bueno, sí, a lo mejor Omicron no es tan letal, sí es muy contagioso, pero los infectados con esta nueva variante podrían derivar en un COVID largo. ¿Qué es esto? Sí, o sea, realmente el COVID tiene tres etapas. Una etapa aguda, donde viene fiebre, dolor de garganta, manifestaciones que duran unos 7 días. Luego la etapa, en algunas personas nunca se presenta, que es la etapa grave o inflamatoria. Cuando falta el oxígeno, eso ocurre en menos del 15% de las personas. Pero unos y otros, cuando se alivian y se va el virus, no es raro que ocurra lo que se llama un COVID largo, en donde ya el virus no está, pero la persona queda con molestias como dolores articulares, dificultad para respirar, fatiga, depresión, y eso ocurre como dependiendo de qué tan serio haya sido el cuadro, hasta en un 50% de los casos, si el cuadro fue serio. Si fue leve, menos del 10% de las personas van a tener ese COVID largo. ¿Son las famosas secuelas, doctor? Son secuelas, digamos, que son secuelas lo que correspondería a lo que antes conocíamos un poco como el síndrome de fatiga crónica, o también algunas personas lo conocen como fibromialgia, y se parece mucho a eso. Entonces es difícil de hecho de distinguir y de saber cuánta gente va a quedar con esas molestias. Lo que sabemos que va a ser sin duda una deuda para la salud pública, y también es una afirmación para que la gente no se confíe, por decir, bueno, acabo de que la enfermedad por Omicron va a ser leve. Aunque sea leve, puede complicarse y puede dejar COVID largo. Doctor, hemos escuchado también que muchas de las personas que actualmente se están infectando por Omicron son personas que ya contaban con su esquema completo de vacunación e incluso ya con la dosis de refuerzo. En estas circunstancias, ¿qué tanto puede realmente ayudar el estar vacunado para esta nueva variante? Sí, desde luego que ayuda, como dijo ahí el subsecretario de Salud. El estar vacunado a lo mejor no va a evitar que te enfermes. Lo que va a evitar es que te pongas grave y que te mueras, que es el principal objetivo de la vacunación. Pero nadie que tenga una vacuna o que haya sido infectado tiene que sentir que tiene un cheque en blanco, porque no le va a pasar nada. La gente puede, aún con la vacuna, tener enfermedad y transmitirla también. Entonces, el mensaje tiene que seguir siendo que se llame como se llame. Todavía no podemos echar las campanas al vuelo, hay que seguir insistiendo en el uso de cubrebocas, evitar los tumultos de personas, ventilar los espacios cerrados y vacunarse en cuanto te toque. Eso sigue siendo la verdad.
¿Omicron sería ya la última variante de esta enfermedad de SARS-CoV-2? ¿O como hemos visto desde un principio que ha ido mutando y mutando y mutando y después de Omicron a lo mejor podemos todavía tener 10, 15 más, no lo sé? No, mira, ya parece que el virus se está quedando sin opciones, ¿eh? O Ya. sea, ha mutado tanto que ya si quisiera mutar más, ya tendría que llamarse de otra manera, digamos, como SARS-CoV-3, una cosa así. No, parece, por todo lo que, las evidencias que tenemos, que la variante Omicron ya debe ser la última o las últimas. Y que cuando superemos ese embate, que todavía lo veremos en 2022, estaremos en una situación ya de mucho más equilibrio epidemiológico. Entonces es lo que a lo mejor estamos viendo en Europa, de repente este pico que sube muy rápido y también esta bajada y después como que esta calma. Sí, más que ahí, yo diría que la situación que se puede parecer más a México es la de Sudáfrica, porque en Europa no habían sido castigados por la variante Delta que ya había castigado a México. Entonces, en Europa han tenido en muchos lugares el embate de los dos. En México ya no tendríamos el embate de la variante Delta porque ya la vamos dejando. Entonces, cuando entre la variante Omicron, seguramente, o eso esperamos, será de menor intensidad de lo que se vio en Europa, más bien un poco más como se vio en Sudáfrica. Pero sí estamos esperando un pico aquí en la Ciudad de México, una cuarta ola. Sin duda, eso va a ocurrir en 2022. Entre enero, febrero, los primeros 3 meses va a entrar el pico Omicron en buena parte del país. Ahora, no va a entrar al mismo tiempo en todas las ciudades, ¿eh? Va a entrar primero en unas y luego en otras, pero una vez que entre con fuerza, va a empezar a subir y todo ese proceso va a tomar unos 3 meses. Así que prácticamente todo el tiempo de frío todavía tenemos que estar atendiendo esta situación epidemiológica. Doctor, ¿y esto obligaría a las autoridades a nuevamente tomar previsiones en el sentido de cerrar actividades, de pues tener cautela y no ver lo que hoy estamos viendo, una apertura total en donde pues ya la gente sale a las calles como si nada estuviera sucediendo? Mira, eso dependerá de regiones, Wendy, porque tampoco, por ejemplo, va a estar al mismo tiempo activa en todo México. Por ejemplo, yo estoy aquí en Guanajuato y puede ser que aquí no haya ningún caso cuando en la Ciudad de México haya muchos. Entonces, tenemos que tomar decisiones mucho más regionalizadas, porque no va a entrar al mismo tiempo y no tiene caso, por ejemplo, cerrar todo el país cuando no va a entrar al mismo tiempo en todos lados. Aquí vamos a tener que tener mayor, digamos, juego de las autoridades regionales y locales y tomar decisiones, no necesariamente sobre el momento en que se llenen los hospitales. Gracias, doctor. Disculpe, bueno, pues ya nada más para cerrar, doctor, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para lo que viene en los próximos meses ya con la llegada de Omicron aquí en México? Sí, como te decía, tenemos que estar muy preparados regional y localmente, porque no va a entrar al mismo tiempo en todas las estados ni en todas las ciudades. Entonces, cuando nos informe la autoridad que haya intensa actividad por transmisión, pues entonces hay que reducir las actividades. Y pues mientras tanto, la información tiene que ser lo mismo, que la epidemia no se ha terminado, que todavía tenemos que evitar tumultos de personas, hacer el trabajo desde casa los que puedan, usar cubrebocas en toda circunstancia pública, ventilar espacios cerrados y vacunarnos. Eso sigue siendo verdad, se llame como se llame, y seguramente será así por toda la primera mitad del 2022 al menos. Perfecto, pues doctor, yo le agradezco como siempre el que platique, que nos oriente en este espacio con relación pues a este coronavirus, al SARS-CoV-2 y seguramente más adelante pues estaremos platicando de lo que venga y cómo va avanzando este proceso. Muchas gracias. Con mucho gusto, Luis, que lo vea bien. Excelente martes. El doctor Alejandro Macías, infectólogo.